Nos encontramos con Rafael Belaúnde Llosa, economista y presidente de Libertad Nacional y, como recordamos, exministro de Energía y Minas. Rafael, bienvenido a Rumbo Minero. Muchas gracias por la invitación, gusto estar acá con ustedes. Rafael, ¿cuál es tu opinión sobre el titular del ministerio, el ministro Montero? Informó al sector minero que anda viento en popa tras anunciar que las inversiones mineras en el Perú llegaron a casi 5.000 millones, 4.880, al cierre del 2024, generando 230.000 empleos. Sin embargo, para él, el sector privado debería seguir apostando por invertir en el Perú. Es necesario, además, estabilidad jurídica, económica, potencial. A pesar de la falta, a pesar de que aún falta más de un año para tener un nuevo gobierno ante la inoperancia de este, ¿cuál es la tarea para atraer las inversiones? Rafael, nosotros pensamos que los 50.000 millones de dólares en inversiones en los próximos años, pues es muy poco para, y eso lo debes haber visto tú desde adentro, ¿no? Para el potencial que tiene el Perú. O sea, Chile ha llegado en momentos a 100.000 millones de dólares en inversiones en los próximos 10 años y nosotros estamos en 50.000 teniendo realmente una diversidad, no solamente un solo mineral o dos, sino una diversidad muy grande y los precios que tenemos. Pero lamentablemente se postergan algunos proyectos y lamentablemente el tema de la inversión en exploración no solamente es, le hacen difícil las cosas a los inversionistas nacionales y extranjeros, no se la ponen fácil y más bien muchas veces pareciera que se la ponen fácil a los ilegales, ¿no? Bueno, había una cartera, digamos, nominal de unos 56.000 millones de dólares que comprometía proyectos que no se han hecho, como Conga, Tía María. Es decir, el monto de esa cartera se ha ido reduciendo, no porque los proyectos hayan empezado a ejecutarse, sino porque sencillamente se han sacado del listado porque se han convertido en proyectos inviables. La verdad de las cosas es que al día de hoy no hay ni un proyecto minero de envergadura como Quellaveco, por ejemplo. Sencillamente no hay, ¿no? Los proyectos importantes de la ampliación Yanacocha, la recontención de Inmaculada, ampliación Corocohuayco, el nuevo Tajo en Las Bambas, todo eso está parado. Es decir, todos los proyectos, Zafranal está parado, habrá que ver qué pasa en La Granja. Es decir, los proyectos importantes están todos detenidos y es lógico porque estamos viviendo una coyuntura que no da ninguna garantía. No solo porque el gobierno es un gobierno que está absolutamente a la deriva, sino porque también hay un Congreso que cambia las reglas de juego todo el tiempo, ¿no? Entonces, la situación es grave porque si los proyectos cupríferos, por ejemplo, no se ponen en valor, los que ya tenemos en cartera y si las ampliaciones de las minas que ya están operando, esas ampliaciones no se realizan, en menos de 20 años la producción cuprífera del Perú va a caer a la mitad. Las minas, bueno, no son infinitas. Tenemos que ser agresivos en explorar, tenemos que ser agresivos en poner las nuevas operaciones mineras. No puede ser que demoren pues 20, 30 años poner en operación una mina. Y nunca sabemos qué va a pasar con la electromovilidad, porque claro, ahora es interesante, pero nos podría pasar lo del petróleo, que nunca logramos ver realmente lo que tenemos en petróleo, ¿no? Y ya el petróleo en cualquier momento pasa a otro. Ahora, el cambio tecnológico favorece al Perú por el cobre, ¿no? El cambio de paradigma, la revolución de los motores eléctricos es básicamente la revolución del cobre y el Perú tiene un montón de cobre, pero claro, en la época, el boom de la industria de los motores a combustión con el petróleo, si los países del Golfo Pérsico hubiesen decidido no explotar su petróleo, serían nómades andando a lomo de camello. Es decir, de nada sirve tener este potencial si como país no llegamos a un consenso de que tenemos que poner en valor toda nuestra riqueza minera. No tiene sentido que un país pobre, donde la gente se muere de frío con las heladas en el sur, que teniendo este potencial, esta riqueza tan grande. Claro, es un potencial porque convertir una zona minera que tiene 1.5 o 2 o 3% de ley de cobre en un mineral exportable,
requieren pues inversiones de 5.000, 10.000 millones de dólares. No es un potencial, digamos, como hay en la Argentina, ¿no? Que siembra soya y a la campaña siguiente estás cosechando. Acá, Claro. Para que el Perú pueda poner en valor su potencial minero, necesita captar muchísimo dinero en inversión. Y para eso tiene que ser un país que dé garantías que lamentablemente no da. Pero sería, como tú dices, pues un absurdo. Sería realmente un acto criminal con las generaciones venideras que teniendo este enorme potencial polimetálico encima, no lo pongamos en valor. Claro. Y yo creo que ese es el gran desafío. No se debería quedar una onza de oro enterrada, ni una tonelada o libra de cobre sin explotar. Lo mismo con el zinc, lo mismo con todo. No tiene sentido dejar este potencial que podría ser la palanca realmente para el desarrollo. Que se haya utilizado mal, que la renta estatal se la hayan dilapidado, robado. Ese es un tema que también tenemos que atender. Pero es otro tema, ¿no? De acuerdo. Fernando, bueno, estamos luchando también con una problemática bastante complicada, que es el tema de la minería ilegal. Bueno, hay diferentes opiniones de cómo debe ser abordado o cuál debe ser la estrategia del gobierno para combatir este flagelo. Y hace unos días el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Govitz, declaró que más que un tema de intervención policial, se debe dotar de herramientas a entidades como la SUNAT, como la Unidad de Inteligencia Financiera o Sinermin, ¿no? Para poder rastrear esta ruta del dinero ilícito, los explosivos y los insumos que se usan para esta minería ilegal. ¿Cuál es su opinión respecto a cómo debería ser abordado esta lucha contra la minería ilegal? Bueno, yo creo que es un problema, el origen es la minería informal, ¿no? Porque, por ejemplo, un minero en Nazca, si está dentro de un área intangible, como hay por el tema de las líneas de Nazca, y como no se ha querido delimitar el área de interés arqueológico de las líneas de Nazca, simplemente se ha prohibido la actividad minera en un área que es como Lima Metropolitana y Callao junta multiplicada por 2. Entonces cualquier minero informal ahí va a ser ilegal, ¿no? Un minero informal que está en una concesión cuyo titular la tiene hace 30 años y que nunca ha invertido $1 en explorarla, también es ilegal. Entonces, yo dividiría el tema hay un problema de minería criminal, ilegal criminal, como ocurre en Patás, por ejemplo, ¿no? Ahí hay que, bueno, ahí es básicamente inteligencia, ¿no? Hay que rastrear los explosivos, la cadena de comercialización. El Reinfo pues ha sido muy perjudicial porque el Reinfo no ha resuelto la formalización, ¿no? Y sin embargo lo que otorga es una patente de corso para que se pueda comercializar minerales sin tener que explicar su origen y se puedan adquirir explosivos. Lo que yo creo es que tiene que haber en el Perú, en el régimen ordinario minero, un camino para que un minero informal se pueda formalizar. Hoy, por ejemplo, he estado viendo hace poco las estadísticas, la cantidad de los denuncios caducos, es decir, que van a salir denunciables nuevamente. Ahí están como el 15% de los mineros informales. Por más que esos denuncios ya no tengan un titular y esos mineros informales en teoría pueden denunciar, no existe un camino viable, razonable, realista para que un informal sea un operador artesanal formal, porque el régimen no está pensado para la pequeña minería ni para la minería artesanal. Habría que hacer una buena propuesta entonces, de la ley MAPE. Una propuesta claro, lo que pasa es que aterrizada. la ley no puede estar pensada en favor ni de las mafias ni de grupos de interés, ¿no? Pero tiene que haber un mecanismo. Yo he tenido una experiencia familiar de minería artesanal con una mina en Tacna y bueno, es pues un vía crucis, ¿no? Toda la normativa, la parte normativa, el tema de los explosivos, el tema de los permisos, todo está pensado para empresas pues medianas, no sé, que mueven pues 350.000 toneladas, ¿no? ¿Y las plantas? No hay un régimen y el Reinfo lo que ha pervertido es justamente eso. Es decir, ¿cuál ha sido el incentivo? Quiero estar en el Reinfo pero no formalizarme, porque el Reinfo me da la posibilidad de comercializar. Una solución no sería que las plantas
puedan estar manejadas o público-privado o supervisadas de una manera correcta por el gobierno? Bueno, hay la experiencia... Porque es ahí donde compran, ¿no? En el norte de Chile, por ejemplo, claro, o sea, gran parte de la minería ilegal y la minería criminal Y le pagan mal a la artesanal, además. es financiada por plantas concentradoras, procesadoras que se conocen cuáles son, ¿no? Son 3 o 4 que están en la costa, no es un misterio, ¿no? En el norte de Chile hay la experiencia que el Estado autoriza a plantas de procesamiento certificadas y los mineros informales pueden procesar ahí. Y claro, eso los beneficia porque les pagan más, porque encima los informales cobran pues mucho menos, ¿no? Muy poco. Incluso tú podrías rescatar ahí un arancel para remediar cualquier pasivo Y ambiental. le podría hacer ahí sí atractivo. Claro, porque ahí lo que haces es sacas a la mafia del negocio. Claro. El Estado tiene que sacar a la mafia en el procesamiento y en la comercialización, que es el otro gran problema. Ahora resulta que Bolivia se ha convertido en un gran exportador de oro. Todo ese oro que... Portador de oro peruano. Es oro peruano. Acá dejan simplemente el pasivo y es otro tributo y se blanquea a través de Bolivia. Entonces hay que tener una legislación que sea razonable, porque a los precios actuales del oro también es irreal que un padre de familia en La Pampa, en Madre de Dios, prefiera ver a su hijo morirse de hambre que ponerse a lavar oro. Entonces, digamos, hay que proteger las áreas que queremos proteger, pero también tenemos que tener hay que ver experiencias de cómo se trata el oro aluvial en Alaska, en el Yukón. Hay cantidad de experiencias que se pueden incorporar. Mi última pregunta, muy cortita, por favor, para que Miguel pueda cerrar. Me preocupa mucho el financiamiento de partidos de izquierda por la minería ilegal. Lo que ha movido este 2024 es más de 10.000 millones de dólares. O sea, ya pasó a la minería legal. Hay muchísimo dinero y muchísimo interés, obviamente, en que siga el reinfo o hacer de la ley MAPE un Frankenstein que parezca MAPE, pero en verdad es un reinfo. Y eso en el financiamiento de campañas es terrible porque cuando tú recibes este tipo de dinero, tú tienes que pagar después tu favor y lo pagas como senador, como congresista, ¿no? Bueno, yo diría que las economías ilegales tienen pues bancada parlamentaria, ¿no? Y lo tienen desde hace varios periodos. El reinfo, que nació como un régimen temporal, se ha ido renovando y renovando y renovando. La ley MAPE, o mientras esta se redacta y se aprueba, y ya están facultados para una prórroga aprobada por el Congreso, pero después la misma ley facultaría al Ejecutivo que la prorrogue indefinidamente. Entonces, acá el incentivo que hay es de congresistas que responden a intereses subalternos de la minería ilegal para prolongar este limbo todo lo que se pueda, ¿no? Para evitar la fiscalización, para evitar la fiscalización en el procesamiento, que es donde está el daño ambiental, y en la comercialización, donde está la defraudación tributaria también, ¿no? Fernando, nos quedan 30 segundos. Tu opinión respecto al tema de Petroperú, ¿no? Salió una información del comercio indicando que ha habido una nueva parada de la unidad Flexicoking en diciembre, que hasta ahorita sigue parada, que no ha sido comunicada por parte de Petroperú y que más bien dicen que es un tema de mantenimiento. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que se debe hacer con esta empresa estatal? No, yo creo que no se debe hacer nada. Es decir, el Estado no puede destinar $1 más a una empresa que hace agua, que le ha succionado recursos por más de 20.000 millones de soles en los últimos 10 o 12 años, que es dinero que ha podido ir a atender a los niños, a los adultos mayores, a hacer mejor infraestructura. Entonces, que Petroperú resuelva sus problemas, y si no los puede resolver por sí solos, tendrá que declararse pues, en insolvencia, y habrá que ver qué activos funcionan y se pueden vender para pagarle pues, a los proveedores, para pagarle a los trabajadores. Es decir, si la empresa no es viable económicamente, esa es la historia de muchas empresas del sector privado también. Entonces, ya pasó antes. Sí. El Estado no puede mantener a una casta oligárquica enquistada en Petroperú, llena de gollerías y privilegios, a costa del esfuerzo fiscal de todos los peruanos. Si la empresa la pueden hacer viable sin que esto afecte al Tesoro, en buena hora. Y si no, tendrá, pues, como es la suerte de cualquier otra empresa en el Perú,
De acuerdo. Se declaran en insolvencia. Y acá no pasó nada, porque no se va a desabastecer pues, el mercado. Eso es con una mínima coordinación te aseguras, porque básicamente la distribución compleja es la de la Amazonía, ¿no? Que es la que... Eso se resuelve hablando con los proveedores privados que operan. De acuerdo. Y operan sin pedirle plata al Estado. O sea, De acuerdo. no- Bueno, Rafael Belaúnde Llosa, economista y presidente de Libertad Nacional, exministro de Energía y Minas. Rafael, muchísimas gracias por estar Muchas acá gracias. en Rumbo Minero. Muy interesante los planteamientos y los enfoques. Y esperamos tenerte en otro momento para conversar un poco más de este sector que es tan importante para el Perú. Muchas gracias. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com.